Hola jóvenes, el que les habla es el profesor Luis Alegría del curso de álgebra y hoy día haremos la semana 16 que corresponde al tema de logaritmos. Empezamos. Empezamos con esta igualdad. Entonces, de estos tres parámetros, digamos que sean conocidos A y X. A y X. Entonces, ¿qué operación me va a resultar de esta expresión? Entonces, vamos a decir que B va a ser igual a A a la X, o sea, quiere decir que acá estamos usando la potenciación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si es que fuesen conocidos, digamos, X y B? Entonces, acá tendríamos que A, que es el parámetro desconocido, vendría a ser igual a raíz X de B. Entonces, aquí estamos usando la radicación. La radicación. Ahora, ¿qué pasaría si conocidos fuesen A y B? Entonces, el problema es que ya no tengo una operación aritmética para poder encontrar el valor de X. Entonces, aquí se muestra una necesidad de inventar, por así decir, una nueva operación. Entonces, vamos a poner aquí así, definición. Definición. Entonces, acá tenemos, vamos a decir así, sea B mayor que 0 y B diferente de 1, X mayor que 0 y Y cualquier número real. Entonces, vamos a decir así, el logaritmo de X en base B va a ser igual a Y si solo si el B elevado a la Y me reproduzca el X, ¿no? Y entonces esta expresión es la que salva a esta expresión que teníamos como insoluble, como que no se podía solucionar, ¿no? Ahí está. Entonces el logaritmo me soluciona esta expresión que está dentro de los paréntesis celestes. Bueno, entonces aquí únicamente puedo decir así, ¿no? El logaritmo de X en base B es el exponente al que debo elevar a la base para que me reproduzca el X. Ya está. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Y estos ejemplos son rápidos. O sea, usted tiene acá dos cosas que ver. Uno es que efectivamente el logaritmo me ayuda a resolver el caso en que una potencia no sea fácil de calcular. Y segundo es que yo también lo puedo ver como si fuera un problema de exponentes. Entonces mire aquí, por ejemplo, tiene usted el logaritmo de 9 en base 3. Entonces, ¿qué cosa debo decir? Allá. ¿Cuál es el exponente al que debo elevar a 3 para que me dé 9? Es 2. Es inmediato, ¿no? Por ejemplo, otro. El logaritmo de 1 sobre 16 en base 2. Entonces yo debo pensar qué exponente hay que ponerle a 2 para que me dé 1 sobre 16. Entonces acá sería menos 4. Otro ejemplo, ya un poquito más complicadito. Tenemos esto, el logaritmo de 32 en base 16. Entonces esto ya es un poco complicado. Únicamente debo ver cuál es el exponente al que debo elevar a 16 para que me dé 32. Entonces usted puede hacer esto, ¿no? Usted tiene 16, quiere llegar a 32. Entonces dice así, si estoy en 16, ¿cómo llego a 2, por ejemplo? Allá, aquí a este hay que sacarle la raíz cuarta. Hay que elevarlo a la 1/4, ¿no? Que equivale a sacar raíz cuarta, que es 2. Y si estoy en 2, ¿cómo llego a 32? Allá es 5. Entonces, el logaritmo de 32 en base 16 vendría a ser el producto de los exponentes que hemos encontrado. O sea, sería 1/4 por 5, 5 cuartos.
Y ya más adelante vamos a ver que eso también se puede calcular usando las propiedades. Entonces, jóvenes, ahora vamos con las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces acá ponemos propiedades. Bueno, la primera propiedad es el logaritmo de 1 en base b. Entonces acá es lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería el exponente al que debo elevar a b para que me dé 1? Es 0. La segunda propiedad, el logaritmo de b en base b. ¿Cuál es el exponente al que debo poner a b para que me dé el mismo b? 1. Ya está. La propiedad 3, ¿no? Vendríamos a tener acá el logaritmo de un producto en base b. Entonces esto es así, logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en base b. Ahí está. Número 4, el logaritmo de un cociente x sobre y. Esto aquí es igual al logaritmo de x en base b menos el logaritmo de y en base b. Bueno, aquí ya no estoy poniendo, pero vamos a suponer pues que las bases son mayores que 0 y diferentes de 1, y los x y y que coloquemos, ambos sean mayores que 0, o sea, positivos. Vamos a poner eso así. Entonces acá tendríamos la propiedad número 5. Es así, el logaritmo de x a la n en base b. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? N. Entonces, ese sale a multiplicar fuera del logaritmo. Entonces, acá tendríamos x en base b, ¿no? Esto es lo que los alumnos llaman como la regla del sombrero, ¿no? O sea, este n que está acá como exponente, sale aquí adelante como coeficiente del logaritmo. Ya está. La propiedad número 6. Tenemos acá el logaritmo de x a la m en base b a la n. Entonces, esto aquí es igual. Esto es igual al cociente de los exponentes m sobre n multiplicado por el logaritmo de x en base b. Ahí está. Entonces, por ejemplo, este es el último ejemplo que puse. Habíamos puesto el logaritmo de 32 y acá teníamos, la base era 16. ¿Cómo puedo escribirlo? Acá sería así, ¿no? Logaritmo de 2 a la quinta y el 16 era 2 a la cuarta. Entonces, esto aquí es igual al cociente de los exponentes, que sería 5 sobre 4, por el logaritmo de 2 en base 2, que vale 1. Por eso me salía solo 5 cuartos, ¿no? Aplicando la propiedad 6. La propiedad 7. Tenemos aquí el logaritmo de b en base a por el logaritmo de a en base b. Y esto es igual a 1. Acá siempre estamos cuidando que el a sea mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Entonces, esta es la propiedad, algo así como el eslabón, ¿no? Porque tenemos a por aquí, tenemos b por aquí, y tendríamos así, el logaritmo de b en base a por el logaritmo de a en base b, o sea, como que regresa, ¿no? Entonces ahí sería 1. Tenemos la propiedad 8, que dice cambio de base, que vendría a ser así, el logaritmo de x en base b. Entonces, cuando por alguna necesidad uno quiere tener otra base que sea diferente a la de b, hace esta jugada, mire, logaritmo de x sobre el logaritmo de b, pero la base es cualquiera otra. Por ejemplo, acá puede ser base a, base a. Esta base tiene que ser, como dijimos, mayor que 0
y diferente de 1. ¿No? Ya está. Propiedad número 9. Tenemos esto, a elevado a la logaritmo de c en base b. ¿Qué pasa con esta potencia? Bueno, aquí se hace esto, se cambia la c por la a. Entonces acá tendríamos c elevado a la logaritmo de a en base b. También con el c mayor que 0 y diferente de 1. Propiedad número 10. Tenemos aquí a a la x. Esto vendría a ser igual a e, que sería el número de Neper, x por el logaritmo neperiano de a. Número 11. Tenemos acá el b elevado a la logaritmo de x en base b. Mira, acá tenemos una potencia, en que la base de esta potencia es b y la base del logaritmo también es b, entonces me sale x. Se acabó. Número 12, propiedad 12. Tenemos el logaritmo de b a la y en base b. ¿Cuánto sale esto? Sale y. Acá vamos a poner una observación. Hemos dicho en la definición del logaritmo que la base es mayor que 0 y diferente de 1. Entonces quiere decir que un logaritmo puede tener digamos, muchos números como base, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa base es igual a 10? Entonces vamos a tener esto, logaritmo de x en base 10, y esto por simplicidad se pone solo como logaritmo de x. O sea, ya no se pone acá la base abajo, ya se sobreentiende que es 10. Y este vendría a ser el logaritmo, esto se llama logaritmo decimal. Y cuando la base es el e, que es el número de Neper, que es más o menos aproximadamente 2.718281 infinitos términos, entonces tendremos el logaritmo de x en base e, y esto por notación es el logaritmo neperiano de x. ¿No? Estas son las dos bases más usadas.